Yo quería aprovechar esta oportunidad, estos 10 minutos que me dan, si se quiere un poco para hacer un poquito de docencia económica, si me permiten. Porque hay algunas cosas que se dicen y que se malentienden o se manipulan. A ver, voy a comenzar con el tema del crecimiento que ha mencionado mi colega Sigrid Bazán. Porque claro, ella se alegra muchísimo de una tasa de crecimiento esperado del 10,5%. Dice, vamos a ser el número uno en América Latina, ¿verdad? ¿Alguien debería sorprenderse de eso? No, si alguien que sabe economía sabe que el año pasado el Perú tuvo la peor tasa de crecimiento no solamente de América Latina, sino una de las más bajas del mundo, porque cayó la economía en 11,2. Así que lo que tenemos de crecimiento económico esperado para este año, que suena tan maravilloso, es sencillamente un efecto rebote, un espejismo, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, hemos escuchado varias veces a muchas personas hablar aquí del tema de la decisión de Moody's, esta agencia internacional de riesgo de análisis de riesgo crediticio, ¿verdad?, que nos ha dado la noticia justo un día antes de la presentación del ministro, que por primera vez, escuchen bien esto, por primera vez en 20 años, en lugar de darnos una noticia positiva que implique una mejora en la calificación, tenemos un castigo a nuestra calificación crediticia. Lo más interesante es cuando uno lee las razones, porque efectivamente la fortaleza interna de la economía peruana, lo que se conoce como los aspectos fundamentales de la economía peruana, siguen allí todavía, sólidos. E incluso, la verdad, cuando uno escucha, y lo hemos escuchado al ministro Franque describirnos lo que está pasando a nivel internacional, y para los que he escuchado que también dicen ahí la crisis internacional ya no hay tanta crisis, ¿ah? Por el contrario, las economías allá afuera se están recuperando muy rápidamente, y se están recuperando muy rápidamente porque están haciendo las cosas en el orden correcto. Es decir, atacando la pandemia, asegurándose de que efectivamente no van a haber nuevamente recaídas, ¿verdad? Impulsando el gasto público inteligente, sobre todo en infraestructura productiva, ¿verdad? Y de esa manera, pues entonces van saliendo rápidamente del hoyo en el que cayó la economía mundial durante el año 2020, consecuencia del COVID, ¿no? Entonces, cuando uno lee el documento de Moody's y dice, bueno, Moody's reconoce que la fortaleza interna, inherente de la economía peruana está allí, que incluso tiene un entorno súper favorable, porque los precios de los minerales están pues a súper alza, ¿no? Y que es posible que se dé efectivamente un nuevo superciclo de los metales. Entonces, en realidad, la decisión de Moody's debería haber sido, vamos a mejorar la calificación, pero no lo hace. Y no lo hace por una razón que a mí me parece importante que lo lea, para no equivocarme, dice. Lo que hemos visto en el inicio de este gobierno no es propio de un país con calificación de A3. Lo que hemos visto del inicio de este gobierno. Evidentemente, los que vivimos en el Perú podemos tener una posición de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, etc. Pero no podemos negar lo que nos pueda decir un observador externo. Un observador que lo único que está buscando es saber si va a colocar sus inversiones en un lugar seguro, en un lugar donde no solamente haya capacidad de pago, sino que además también haya voluntad de pago, que son los dos aspectos que justamente mide la calificación crediticia. Entonces, claro, los analistas de Moody's, como seguramente va a ser también los analistas de Standard & Poor's, los analistas de Fitch, ¿no?, al hacer este análisis dicen, bueno, capacidad de pago tiene el Perú, sin ninguna duda. Historial de buen pago también lo tiene. Lo que están empezando a poner en duda es la voluntad de pago. Porque la voluntad de pago al final es un tema de carácter político. Y lo que ellos observan, más o menos es lo que nosotros observamos desde aquí. Que y no voy a decir aquí que solamente esto es tema del Partido Perú Libre, sino que realmente desde hace 2 años, y esto es una crítica en realidad a todo el estamento político y también al estamento empresarial, desde hace 2 años vivimos sumidos en una crisis autogenerada de carácter político. Porque los extremos son los que dominan, porque los caprichos y no el interés y el amor por el Perú. Eso es algo que tiene que cambiar. Y ese es un mensaje poderoso que nos está dando alguien desde fuera, que dicen, ustedes prácticamente se han inventado una crisis. Si tenemos una rebaja, es por culpa nuestra, es autogenerado. Esto no viene, no tenemos ahora cómo decir simplemente, es culpa del entorno internacional, es culpa de A, B, C. No. Así que como los responsables somos nosotros, entonces también es importante entender que quienes podemos cambiar esto somos nosotros mismos. Entonces, bajémosle efectivamente el grado de incertidumbre, ¿no?, y de confrontación política. Pero eso va a ser posible siempre y cuando haya liderazgo. Y una de las cosas que no hay es liderazgo político. Y eso hace, por ejemplo, que las buenas intenciones del ministro Franque, ¿no?, relatadas aquí en esta presentación,
que podría haber sido escrita a propósito por el ministro Waldo Mendoza, porque no hay mayor cambio. Esto pareciera ser una extrapolación del presupuesto del año pasado, algo que me sorprende, porque la verdad, si algo hay que criticarle al señor Mendoza y en general a los gobiernos últimos, es que han caído en la trampa de la inercia presupuestal. Es decir, todos los cambios son marginales, te aumenta un poquitito más aquí, un poquitito menos allá, etcétera. Cuando en realidad lo que necesitamos en este momento es repensar totalmente el presupuesto, restablecer cuáles son las verdaderas necesidades del país. Efectivamente, salud, educación, son dos temas fundamentales, pero igualmente fundamental es la seguridad, igualmente fundamental es la creación de una economía digital. Yo he visto, por ejemplo, que aquí el señor Franque inteligentemente, ¿no?, utiliza, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer uso del plan de infraestructura, vamos a hacer uso del plan de competitividad, que son dos documentos fundamentales que fueron trabajados, digamos, con mucho profesionalismo, pero con muchas deficiencias también. Y entonces, a mí me sorprende que haya una adopción así total, 100% de esos documentos, sin una crítica. Porque, por ejemplo, el plan de infraestructura, ¿no?, es básicamente una lista de proyectos que vienen desde una visión exclusivamente de algunos sectores del sector privado, que dicen, a mí me gustaría hacer esto, no tienen lo que se llama un enfoque estratégico. Y allí, por ejemplo, deberían involucrar a CEPLAN, porque necesitamos que lo que gastemos en infraestructura tenga un enfoque verdaderamente estratégico, que sea lo que el Estado requiere para poder aumentar la capacidad productiva del país. Y en el lado del plan de competitividad, evidentemente, cuando uno lo revisa, una de las cosas que más me llama la atención a mí, por supuesto, es que son mediciones de competitividad que no reconocen que hay una cuarta revolución industrial, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer de manera acelerada para potenciar el crecimiento económico si tan solo abrimos los ojos y vemos las experiencias de otros países que rápidamente, construyendo una supercarretera digital, han podido impulsar entonces la teleeducación, la telesalud, el gobierno digital. Tenemos que cambiar, creo yo, de chip mental, ministro. Es importante, los próximos 5 años, que utilicemos la gran oportunidad que significan los grandes precios de los metales para transformar el Perú. No nos conformemos simplemente, ¿no?, en sentirnos bien porque tenemos la tasa de crecimiento más alta de América Latina. Por favor, realmente el propósito de la economía, el propósito de un presupuesto tiene que ser mejorar la vida de las personas. Seamos imaginativos, no inventemos la pólvora. La Contraloría General ha identificado que hay más de 900 proyectos de inversión que están ahí dormidos, que han significado la inversión ya de miles de millones de dólares. Está el ejemplo clarísimo de los 14 hospitales regionales que con un poco de inteligencia y de ingeniería, que yo podría conversar con ustedes con todo gusto, podríamos ponernos a trabajar de manera así rápida y acelerada y no pues simplemente dejar de lado 1.000 millones de dólares de inversión en hospitales y decir, bueno, vamos a construir nuevos hospitales. No, yo sinceramente les digo, necesitamos cambiar. Vamos a discutir, por supuesto, en la Comisión de Presupuesto y de Economía con más detalle, ¿verdad? Y espero sinceramente que los grandes anhelos del presidente Castillo, de un país distinto, solidario, productivo, se hagan realidad. Pero para eso necesitan un presupuesto diferente. Gracias.